Hay algo que cuando cuento por primera vez a muchos psicólogos, terapeutas o coaches genera bastante incredulidad. Y es esto, que una persona pueda generar un cambio profundo en una sola sesión. Cuando escuchan esto normalmente pasa una de estas dos cosas. O piensan que es imposible o incluso se molestan. Porque llevan años trabajando con personas y nunca han vivido algo así. Pero aquí hay algo importante que entender. Una cosa es resolver la vida a alguien y otra muy distinta es provocar el cambio que lo inicia todo. Y en este vídeo quiero explicarte qué es realmente la intervención estratégica, por qué puede generar cambios tan rápidos y qué la hace diferente a la terapia o al coaching tradicional. Porque cuando alguien escucha hablar por primera vez de la intervención estratégica, la pregunta que suele aparecer es muy simple. ¿Qué es exactamente la intervención estratégica? Y aquí es donde muchas personas se pierden, no entienden, porque escuchan el término, pero no entienden realmente qué significa y qué hay detrás de esta metodología. La intervención estratégica es una herramienta que está sistematizada en pasos, es decir, no es improvisar, no es hacer preguntas al azar, basadas en la intuición, no es entrar en sesión y a ver qué pasa, es una metodología clara que reúne distintas herramientas del desarrollo personal y de la psicología con un objetivo muy concreto: generar un cambio profundo en el sentir de la persona, porque al final el objetivo de una intervención es muy simple, que la persona deje de sentirse como se siente ahora y deje de sufrir. Cuando cambia eso, cambia todo. Y ahora lo vas a entender. Cuando hablo de intervención estratégica, muchas personas entienden otra cosa completamente distinta. Y aquí empieza una de las confusiones más comunes. Hay personas que creen que la intervención estratégica es simplemente PNL. Otros creen que es terapia breve. Otros piensan que es una técnica más dentro del desarrollo personal. Pero no, la intervención estratégica no es una técnica aislada. Es un sistema. Dentro de este sistema utilizamos distintas herramientas, como podrían ser, entre algunas, psicología cognitiva conductual, anclajes somáticos, pero lo importante no es la herramienta, lo importante es la experiencia emocional que se genera dentro de la sesión. Y para entender por qué esto es tan importante, hay algo muy sencillo que necesitamos entender sobre el ser humano. El ser humano no cambia solo porque entienda algo. El ser humano cambia cuando vive una experiencia emocional que le hace verse diferente. Si lo piensas bien, seguro que en tu propia vida hay momentos que te cambiaron para siempre. Quizá una conversación, una experiencia, una pérdida, un fracaso, un éxito, una situación que te hizo ver algo de una forma distinta. Eso es lo que buscamos precisamente en una intervención estratégica. Pero aquí aparece un problema muy grande dentro del mundo del desarrollo personal y la terapia. La gran mentira del desarrollo personal. Existe una idea muy extendida que dice que el cambio necesita mucho tiempo, que es normal que una persona esté meses o incluso años trabajando un problema, un conflicto, una herida. Y no creo que esto sea verdad, todo lo contrario. No digo que la vida se resuelva en una sesión, esto sería absurdo, pero el cambio que inicia todo eso sí se puede ocurrir y producir en una sola sesión. De hecho, si llevas tiempo trabajando con personas, seguramente habrás visto algo muy común. La persona entra en sesión, empieza a hablar. Tú como profesional empiezas a analizar, a profundizar, empezamos a entender cosas, pero el problema sigue ahí. Entonces aparece una frase que escucho muchísimo. Sí, yo ya he trabajado mucho esto, pero en realidad no está trabajado, está analizado, entendido, pero no se ha puesto un punto y final. A mí esto me da mucha rabia. Y me da rabia porque ese cambio sí se puede producir rápido si se sabe cómo hacer. Y aquí precisamente está una de las diferencias más importantes que hay que entender. Mira, entender no es resolver. Entender un problema alivia. Te da información, te ubica, te posiciona, porque cuando se resuelve algo, sí o sí cambia cómo te sientes. Y cuando cambia cómo te sientes, empiezas a tomar decisiones distintas, acciones distintas, y eso te genera resultados diferentes. Para entender bien de qué estamos hablando, te cuento un caso que yo creo que te lo vas a entender mucho mejor. Mira, trabajé con una mujer que llevaba más de 20 años en terapia. Psicología, terapias alternativas de todo tipo. Había pasado por todo tipo de procesos.
Había trabajado su historia, su herida, sus creencias, todo. Realmente había entendido todo lo que le había pasado. Había identificado todas sus creencias, los patrones. Había hecho todo lo que se supone que hay que hacer para sanar. Y aún así, seguía sintiéndose igual. Lo que más sufrimiento le generaba a esta mujer era algo muy concreto. No era capaz de reconocer y sentir su propio valor como mujer. Y esto venía de una historia muy dura. Había vivido abusos sexuales en la infancia, entre otras experiencias que había marcado profundamente cómo se percibía a sí mismo y al mundo. Ella conocía perfectamente su historia, la había trabajado durante muchos años, pero seguía sintiéndose insuficiente. Cuando aplicamos la intervención estratégica ocurrió algo que nunca le había pasado antes. Por primera vez en su vida pudo sentir el valor que ya tenía. No entenderlo, sentirlo, y a partir de ahí empezaron a ocurrir cosas muy interesantes. Empezó a tomar decisiones que hasta este momento no podía tomar. Empezó a poner límites, empezó a priorizarse, empezó a relacionarse de otra forma con los demás. Porque cuando cambia el sentir, cambian las decisiones, las acciones y los resultados. Ahora bien, cuando hablamos del cambio hay algo muy importante que diferenciar. Y esto hay que entenderlo muy bien y te lo voy a explicar a continuación. Tenemos que distinguir que hay dos cosas, dos conceptos: el cambio y el progreso. Parece lo mismo pero no lo son y ahora te lo voy a explicar. El cambio ocurre cuando cambia una creencia, una emoción o una decisión, algo rápido. Y esto, como bien he dicho, ocurre rápido. En una intervención ese cambio puede ocurrirse incluso en cuestión de segundos, en el momento en el que cada persona percibe algo de forma diferente. Desde la intervención estratégica nosotros trabajamos precisamente ese punto, el cambio, ese momento donde algo se mueve por dentro y la persona lo siente distinta. El progreso es otra cosa. El progreso depende de lo que la persona haga después, depende de las decisiones que tome cada día, depende de las acciones que sostengan su vida. La intervención estratégica trabaja el cambio. El progreso depende del compromiso real de la persona con su vida y su día a día. Y esto es clave. Y cuando entiendes esto aparece una pregunta muy lógica. ¿Qué tiene esta herramienta que hace que funcione de esta forma? Si tuviera que explicar qué hace realmente diferente la intervención estratégica de otras, diría que hay tres cosas muy claras. La primera es que una intervención estratégica no es una conversación. Muchas sesiones hoy en día se convierten en espacios donde la persona habla, reflexiona, entiende, pero el cambio no ocurre. Y una intervención estratégica está diseñada para que la sesión sea una experiencia de cambio. No se trata solo de comprender lo que pasa, se trata de vivir algo dentro de la sesión que hace que la persona se perciba de una forma distinta. La segunda diferencia es el objetivo de la sesión. En muchas sesiones el objetivo es explorar, profundizar o entender, que no está mal. En una intervención estratégica el objetivo es mucho más claro: resolver algo, poner un punto y final. Entramos en la sesión sabiendo que vamos a trabajar algo muy concreto para poner un punto y final, no para seguir analizando durante meses. Y la tercera diferencia es el resultado de la sesión. Cuando una intervención está bien hecha, la persona no sale simplemente con más información, sale sintiéndose diferente. Y cuando una persona se siente diferente, empieza a relacionarse diferente con su vida. Empieza a tomar decisiones distintas en su vida, incluso decisiones que no podía tomar, y empieza a actuar desde otro lugar. Y aquí es donde aparece una idea que para mí es clave entender. El problema no es que tu cliente no quiera cambiar. El problema es que no sabes cómo generar ese cambio. Y yo sé que esto en muchas ocasiones nos puede generar resistencia, pero es así. Y cuando entiendes cómo funciona realmente la intervención estratégica, te das cuenta de algo muy interesante. Muchas veces el problema no era que la persona no quisiera cambiar o que su historia fuera muy difícil y complicada. Ni siquiera que necesitara años para resolverlo. Muchas veces el problema era mucho más sencillo. Que nadie le había enseñado realmente a trabajar el punto donde realmente se produce el cambio. Y cuando aprendes a intervenir ahí, empiezas a ver algo que antes no veías. Empiezas a ver cómo personas llevan años trabajando con un problema, pueden realmente experimentar un cambio en una sola sesión. Pero claro, aquí aparece una pregunta muy importante.
¿Cómo se hace una intervención estratégica? ¿Qué ocurre exactamente dentro de una sesión cuando se produce ese cambio? Pues de esto vamos a hablar exactamente en el próximo vídeo. Si trabajas ayudando a personas como terapeuta, coach, psicóloga, en este canal voy a estar compartiendo ideas, herramientas, tips para aprender a trabajar de una forma diferente. Una forma de trabajar enfocada precisamente en lo que hemos hablado hoy, generar cambios reales en las personas. Si este tema te interesa, suscríbete a este canal porque vamos a seguir compartiendo en cómo intervenir mejor en sesión y cómo generar cambios más profundos y rápidos en las personas. Nos vemos en el siguiente vídeo.